Ella no sabía su nombre, pero él nunca había olvidado el de ella. La cirugía de trasplante de esa mañana en el hospital Cedar Ridge parecía rutinaria. Una anciana que sufría de insuficiencia renal terminal fue llevada al quirófano. Tenía los ojos cerrados y el rostro pálido, como si ya lo hubiera dejado todo. Pero algo hizo que el doctor Kieran Johnson, el cirujano principal, se detuviera mientras revisaba el expediente. El segundo nombre de la paciente era Evangeline, un nombre inusual, y con él se despertó un recuerdo enterrado hace mucho tiempo. En el pasillo blanco y estéril fuera del quirófano, nadie notó cómo se oscurecieron los ojos de Kieran mientras desbloqueaba silenciosamente su teléfono. Se desplazó hasta la vieja foto de una carta, arrugada y amarillenta, que había guardado desde sus días en hogares de acogida. Solo leía una línea. Sin firma, sin explicación. Evangelo, el nombre que te dio tu madre porque significa portador de esperanza. Había llevado esa carta durante décadas. Era lo único que tenía de una madre que nunca conoció. Se había acostumbrado a vivir sin respuestas. Pero ahora una mujer con ese nombre yacía inconsciente en la mesa de operaciones frente a él. Ella no lo reconoció, pero estaba a punto de salvar la vida de la mujer a la que una vez culpó de todo y que una vez anheló conocer más que a nadie en el mundo. Lo que nadie en la sala sabía era que este no era solo un procedimiento para salvar vidas. Era el comienzo de una verdad demasiado pesada para decirla en voz alta. Hay decisiones de las que nunca volvemos a hablar, pero nunca desaparecen del todo. Hace 30 años, en un pequeño pueblo a las afueras de Idaho, Martha y Charles Winters estaban ahogados en deudas. Charles, un hombre tranquilo y conservador, trabajaba largas jornadas en el aserradero local. Martha, que alguna vez fue maestra de escuela primaria, se había tomado una licencia por enfermedad. El dinero escaseaba, el futuro era incierto. Un día, por casualidad, conocieron a Michael y Denise Carter, una pareja negra de la ciudad. Educados, respetuosos y llenos de esperanza. Después de años de tratamientos de infertilidad, los Carter habían decidido buscar una madre sustituta. A través de una red informal, encontraron a Martha. Al principio, Charles se negó, pero cuando supo la cantidad que les pagarían, suficiente para liquidar sus deudas y empezar de cero, aceptó. El acuerdo era simple: gestar el bebé, recibir el dinero, sin condiciones. Martha se embarazó, pero lo que no esperaba era el profundo vínculo que establecería con el niño. Cada patadita, cada aleteo en su interior le recordaba algo sagrado. Poco a poco, empezó a ver al niño no como una transacción, sino como algo suyo, sin importar la raza, sin importar el contrato. Michael y Denise eran amables y generosos, y a menudo ayudaban a los Winter de maneras que iban más allá del acuerdo financiero. Entonces, la tragedia. A poco más de 7 meses de embarazo, Michael y Denise murieron en un accidente automovilístico. Sin familiares ni representantes legales. Solo quedaba de su sueño el bebé que crecía dentro de Martha. Ella estaba devastada, pero en el fondo sabía que quería tener al bebé. Charles, sin embargo, tuvo una reacción diferente. No podemos criar a ese niño, espetó. La gente hablará. Mírenlo. Lo sabrán. No me importa lo que diga la gente, sollozó Martha. Es un niño, Charles. Un ser humano. Pero Charles no se inmutó. Me lo llevaré en cuanto nazca. Durante el mes siguiente, Martha se aferró a su decisión. Cuidó del bebé que llevaba dentro, susurrándole el nombre que había elegido, Evangelo, que significaba portador de esperanza. Cada vez que el bebé se movía, ella susurraba su nombre como una oración. Charles dejó de discutir, pero se distanció. En silencio, empezó a organizar algo a sus espaldas. Papeleo, reuniones. Martha no conocía los detalles, pero lo presentía. Algo se avecinaba. Cuando nació Evangelo, pesó casi 3 kilos. Su piel era de un marrón intenso y cálido. Sus ojos, abiertos de par en par y sorprendentemente alerta,
la miraban directamente a los de ella. Lo abrazó, le besó la frente, aspiró su aroma y sintió un amor más profundo que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Durante los siguientes 8 meses, Marta crió a Evangelo en secreto. Rara vez lloraba. Reía con facilidad. Era fuerte y estaba alerta. A pesar del miedo y la frialdad constantes de Charles, Marta protegía a su bebé de las miradas indiscretas. No le importaba lo que dijeran los vecinos. Su mundo se había reducido a este niño, y nada más importaba. Pero los rumores se hicieron más fuertes. Los familiares se empezaron a comentar en las reuniones. Un pariente incluso le dijo directamente a Charles durante la cena: «No puedes seguir mostrando a ese bebé en público. La gente está hablando». Charles empezó a perder el sueño. Se volvió irritable y distante. Una noche, dijo algo que destrozó el mundo de Marta. «Puedes abrazarlo una última vez, pero no me supliques. Estoy haciendo lo que debo hacer». Marta se derrumbó. Apretó a su hijo contra su pecho, susurrándole cada palabra de amor que pudo en sus pequeños oídos. Luego lo besó una vez en la frente, dejando atrás un trocito de su alma. Metió una nota doblada en la esquina de su manta. Decía: «Evangelio, el nombre que te dio tu madre porque significa portador de esperanza». 3 días después, Charles regresó. Solo dijo una cosa: «Está hecho». Nadie en el pueblo sabía qué le había pasado al niño. Falsificaron los registros. Evangelo desapareció como si nunca hubiera existido. Pero Marta nunca lo olvidó. Todas las noches doblaba la vieja manta de bebé y la guardaba con la carta que había escrito entre lágrimas. La tinta se había desvanecido. Su amor, no. Afuera, la vida continuaba, pero dentro de Marta, una parte de su alma se había ido para siempre. Nadie sabía su verdadero nombre. En los registros de acogida, el campo para los padres estaba en blanco. Bajo el origen biológico, solo había unas pocas palabras cortas. Nacido de un embarazo subrogado. No hay información de contacto disponible. No hay fotos, no hay notas. Nadie vino a visitarlo nunca. El personal lo llamaba Evan, abreviatura del único nombre encontrado garabateado en un trozo de papel arrugado metido dentro de la toalla en la que lo habían envuelto cuando era recién nacido. Evangel, el nombre que te dio tu madre porque significa portador de esperanza. Ese papel, amarillento, manchado por el tiempo, era todo lo que tenía. Nadie más pensó que significara algo. Pero para Evan, lo era todo. Desde que aprendió a leer, se acurrucaba bajo la almohada como un amuleto que ahuyentaba la oscuridad. En las crudas noches de invierno, cuando otros niños le arrancaban la manta o se reían de su silencio, Evan se acurrucaba y desdoblaba la nota. Solo una línea, pero memorizada hasta la última curva de tinta descolorida. No era una canción de cuna, pero era la razón por la que seguía adelante. En el hogar comunitario estatal de Kansas, Evan era un niño negro tranquilo en un mar de rostros más pálidos y ruidosos. No hablaba mucho. No se defendía. Y eso lo convertía en un blanco fácil. Pero Evan encontró refugio en los libros. La vieja y polvorienta biblioteca era su santuario. Una habitación olvidada llena de estanterías desvencijadas e historias que no se burlaban ni golpeaban. Y una vez al mes, un médico voluntario llamado Foster venía a hacerle revisiones de bienestar. Era el único que alguna vez trataba a Evan con cariño. «Hola, mi querido niño», le decía el médico, alborotándole el pelo con una calidez inusual. Un día, el doctor Foster le trajo un libro ilustrado de anatomía. Señaló el diagrama de un riñón artificial y dijo: «Hay personas vivas hoy porque alguien les dio una segunda oportunidad». Evan se quedó mirando la página un buen rato. Y en ese momento, algo en su interior cambió. Por primera vez, comprendió que podría haber una manera, incluso para alguien como él, de llegar a ser importante. No famoso, ni querido, pero sí significativo, aunque nadie supiera su nombre. Desde ese día, Evan soñó con ser médico. No para ser admirado,
sino porque creía que era la única manera de conectar con otra vida humana sin necesidad de tener un vínculo de sangre. Y persiguió ese sueño sin descanso. Sacó las mejores notas en todos los exámenes estatales. Leyó libros de texto de medicina antes de llegar a la preparatoria. Aprendió por su cuenta a escribir ensayos, solicitar becas y desenvolverse en un mundo que nunca esperaba nada de él. A los 18 años, Evan recibió una beca completa para la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, una de las instituciones más prestigiosas del país. Era la primera vez que la residencia organizaba una celebración para un niño sin nombre. Se cambió el nombre a Kieran Johnson. Johnson en honor a un maestro negro que una vez le enseñó a escribir su propio nombre, y Kiron del sánscrito, que significa conjunto de luz. Pero ese viejo trozo de papel, Abon-Hiyou, portador de esperanza, nunca se apartó de su lado. Permaneció en su billetera cerca de su pecho como un segundo latido. Más tarde en la vida, nadie supo que había crecido en el sistema. Nunca se lo dijo, no por vergüenza, sino porque no quería que su amabilidad se confundiera con una súplica de compasión. En el hospital, Kieran se convirtió en uno de los residentes más queridos. No era ruidoso, no buscaba ascensos, pero escuchaba a cada paciente como si su dolor fuera el único sonido en el mundo. Su mirada era firme, serena, como si pudiera oír las cosas que tenían demasiado miedo de decir. Un anciano, al recibir el alta, le estrechó la mano a Kieran y le susurró: «No solo curaste mi enfermedad, hijo, curaste mi miedo». Kieran nunca perdía los estribos. Pero una vez, cuando una enfermera hizo un comentario despreocupado: «¿Sabes? Los niños huérfanos suelen tener problemas de comportamiento». Kieran no dijo nada. Simplemente metió la mano en su cartera, sacó la frágil nota y la dejó con cuidado sobre la mesa. Luego se alejó en silencio. Nadie volvió a sacar el tema. No hacía falta porque, tras su silenciosa fortaleza, todos lo percibían. Un corazón abandonado, herido, que sin embargo nunca dejó de luchar por proteger su dignidad. Para él, Evangelo nunca fue solo un nombre. Fue una promesa, un susurro de una madre que no se quedó, sino que dejó tras de sí un destello de luz. Y Kieran eligió vivir como esa luz, suave, firme e invisible. Lo que no sabía era que esa misma luz lo guiaba de vuelta al principio, de vuelta a una mujer que una vez lloró por esa misma carta, ahora inconsciente en una cama de hospital, esperando ser salvada por el mismo hijo que una vez dejó ir. Era octubre en Seattle y una ligera llovizna caía sobre los altos ventanales del hospital St. Mercy. En la sala de trasplantes de riñón, el doctor Kieran Johnson, sentado en silencio, revisaba una pila de expedientes de pacientes urgentes. Un caso le llamó la atención. Martha Winters, de 68 años, con insuficiencia renal terminal. No había nada destacable hasta que su mirada se posó en su segundo nombre, Evangelene. Kieran se quedó paralizado. Había llevado consigo una carta manuscrita desde su infancia en acogida. Había llegado guardada en su expediente el día que entró en el sistema. Sin firma, sin explicación, solo una línea. Evangelo, el nombre que te dio tu madre porque significa portador de esperanza. Y ahora ese nombre, lo miraba desde una historia clínica. Algo cambió en lo más profundo de él, como piezas de un rompecabezas perdidas hace mucho tiempo, zumbando de repente en la misma frecuencia. Una silenciosa guerra comenzó en su interior. ¿Sería posible? ¿Era esta la mujer que una vez le dio la vida solo para dejarlo ir? Kieran se había entrenado para no querer respuestas, para no buscar, para no necesitar. Pero esto era diferente. El nombre de Angeline era una grieta en la armadura que había usado durante décadas. Antes de ver a la paciente, solicitó una prueba de compatibilidad de ADN en papel para el protocolo de trasplante. Pero en realidad, necesitaba saber si sus instintos estaban en lo cierto. Los resultados le hicieron encoger el pecho. Los marcadores genéticos eran muy raros. Un fuerte vínculo biológico, pero no de linaje directo. Y entonces lo comprendió.
Martha Winters había sido la madre sustituta. Ella lo había gestado. Aunque no era su madre biológica, estudios modernos habían demostrado que en la gestación subrogada tardía, las células fetales podían permanecer en el torrente sanguíneo de la madre durante años. Hilos diminutos e invisibles que unían dos almas mucho después del nacimiento. Tyran se sentó solo durante horas en su pequeño apartamento esa noche, mirando la carta desgastada y el informe de ADN reciente a su lado. Los recuerdos volvieron a la vida a raudales. Las noches acurrucado en una cama de acogida, los chistes susurrados sobre el color de su piel, las miradas vacías cuando preguntaba por su familia. Y a través de todo, la frase que lo había sostenido, portadora de esperanza. Ahora sabía quién había escrito esas palabras. La mujer que una vez lo acunó en su interior era la misma mujer que había decidido no quedarse. Y, sin embargo, allí estaba, sola, moribunda, y completamente inconsciente de que el cirujano que estaba a punto de salvarle la vida era el niño al que una vez había entregado. Podría no haber dicho nada. Podría haber sido simplemente un médico cumpliendo con su deber. Pero Kieran eligió otra cosa. Ni venganza, ni siquiera respuestas, solo compasión silenciosa y deliberada, de persona a persona. La cirugía fue un éxito. Martha fue trasladada a recuperación. Horas después, al pasar el efecto de la anestesia, sus ojos se abrieron de golpe y se encontraron con los de él. No intercambiaron palabras, solo un destello en su mirada, un extraño temblor en su respiración. Algo reconoció algo. Kieran entró silenciosamente en la habitación. Sin bata blanca, sin portapapeles. No como médico, sino como un hombre que busca algo perdido hace mucho tiempo. Primero habló con suavidad. Me llamo Kieran Johnson, pero de niño recibí una carta de alguien desconocido. Decía, Evangelo, el nombre que te dio tu madre porque significa portador de esperanza. Martha parpadeó, sobresaltada. Kieran metió la mano en su bolsillo, sacó la vieja carta, la desdobló con cuidado y se la entregó. Ella se quedó mirando la letra, con los labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. Dios mío, esta carta. La voz de Kieran era tranquila. Revisé el historial médico, la cicatriz de la cesárea, los marcadores genéticos raros y la forma en que me mirabas. No estoy aquí para culparte. Solo necesitaba entender. Su mano tembló al sostener la nota. Y entonces, finalmente, se enfureció. ¿De verdad eres tú? Kieran no habló. Simplemente extendió la mano y le tomó la suya con suavidad. Lo siento, susurró, apenas respirando. Lo siento mucho. Y entonces brotaron las lágrimas. Cuando las lágrimas finalmente se calmaron, Kieran permaneció sentado, con la mano de él aún suavemente alrededor de la suya, frágil y temblorosa en su palma. No la presionó. No preguntó. Simplemente esperó. Y entonces Martha habló. Su voz cargaba con el peso de algo que había esperado decir durante 30 años. No al mundo, sino al hijo que una vez llevó en su vientre. Tus padres biológicos. Eran dos personas verdaderamente maravillosas. Kieran. Su voz estaba ronca por la emoción, pero cada palabra resonaba con reverencia. Se llamaban Michael y Denise Carter, una joven pareja negra, brillante, bondadosa y llena de vida. No podían tener hijos propios y acudieron a nosotros con la esperanza de que pudiéramos ayudarlos. En ese momento, tu padre y yo estábamos ahogados en deudas. Ese arreglo fue como un salvavidas. Hizo una pausa, respiró hondo, su mirada se desvió hacia un punto lejano del pasado. Pero justo después de los 7 meses de embarazo, ocurrió el accidente. Murieron en el acto. Un accidente de coche, sin familiares supervivientes, sin testamento. Todo terminó. Su voz se quebró. Se giró hacia Kieran. Sus ojos ya estaban húmedos de nuevo. Entré en pánico. Mi esposo Charles estaba aterrorizado por lo que la gente pensaría, especialmente sobre criar a un niño negro en nuestra comunidad blanca.
Dijo que nos rechazarían, se burlarían de nosotros, nos aislarían. Se negó rotundamente a criarte. Y yo, su voz tembló hasta el silencio. Lloré tanto, Kieran. Le supliqué, pero no tuve apoyo, nadie a mi lado. Y al final, cedí. Después de darte a luz, Charles te llevó. Ni siquiera me dijo dónde. Te entregó al Estado y lo único que pude hacer fue doblar una carta y meterla dentro de la manta que te abrigaba. Una sola línea, una oración para que alguien en algún lugar te quisiera. Las lágrimas corrieron por sus mejillas de nuevo. Lágrimas no del momento, sino de toda una vida contenida. Tyrone, tienes todo el derecho a odiarme. Pero no ha pasado un solo día. Ni uno solo en el que no haya pensado en ti. Se preguntaba si estabas a salvo, si tenías calor, si alguien te había abrazado cuando llorabas o si era solo otra brisa que dejé pasar. Apartó la mirada, avergonzada. No culpes a Charles. Falleció hace 3 años. Kieran guardó silencio, con la mano aún en la de ella, y luego, suavemente, inclinó la cabeza y dijo, sobreviví. Crecí y te perdoné mucho antes de saber tu nombre. Marta se derrumbó por completo. Se abrazaron no como desconocidos, ni como paciente y médico, sino como dos almas separadas por el tiempo, el miedo y el dolor, finalmente reunidas. Ya no había vergüenza ni culpa, solo una madre y su hijo reencontrando el camino tras una vida perdida en silencio. 3 meses después de que Marta recibiera el alta del hospital, se encontraba ante una sala llena de periodistas, funcionarios locales y una silenciosa expectación. Marta Winters, la mujer que una vez sirvió como madre sustituta y abandonó a un niño negro por miedo y presión social, estaba ahora de pie junto a su hijo adulto, el Dr. Kieran Johnson, para anunciar el lanzamiento de la Fundación Hope Evangelo. Había vendido todo lo que tenía, su casa, sus joyas, los ahorros de toda una vida para fundarla. Le puse a esta fundación el nombre de una carta antigua, dijo en voz baja al micrófono. Evangelo, el portador de esperanza. Porque hoy quiero devolver lo que una vez me arrebaté. No solo un hijo, sino una oportunidad, un futuro y la convicción de que la bondad puede volver a nacer, incluso de las cenizas de nuestros peores errores. Hizo una pausa y su mirada se posó en Kieran, a su lado, cuya silenciosa presencia le infundía fuerza. Esta beca estará dedicada a los niños de color en el sistema de acogida. Aquellos etiquetados como indeseados, como lo fue mi propio hijo. Financiaremos su educación, guiaremos sus caminos y les ayudaremos a escribir las historias que la sociedad una vez intentó borrar. La sala estalló en aplausos. Pero para Kieran, este no fue un momento de victoria. Fue un momento de redención, de sanación y de un amor que nunca pensó encontrar. Aunque ya era mayor, Marta insistía en escribir a mano todas las cartas de bienvenida a los niños que apoyaba la fundación. Todas terminaban con el mismo mensaje. Quien da esperanza no es perfecto, sino alguien que elige el amor, incluso cuando el pasado permanece sin perdón. Con los años, la Fundación Esperanza de Ángelo se expandió a otros estados. Algunos estudiantes que recibieron becas regresaron posteriormente como voluntarios, mentores y donantes. Y el nombre Evangelo, antes solo un recuerdo silencioso, se convirtió en un símbolo viviente para una generación que se atrevió a soñar y a perdonar. Una noche de invierno, mientras Kieran ordenaba papeles en la oficina de la fundación, Marta entró silenciosamente y le puso la mano en el hombro. «Estoy orgullosa de ti», susurró. Él la miró. Sin palabras, solo una sonrisa discreta. La clase de sonrisa de un niño que una vez no tuvo nada, pero que ahora cargaba con un legado que compartir con el mundo. Porque, al final, ser un portador de esperanza nunca se trató solo de un nombre. Fue una elección vivir con bondad, amar con valentía a pesar de cada cicatriz que el pasado nos ha dejado.